A ver, doctora, entonces dígame la primera pregunta. ¿De dónde deriva el sistema nervioso? Este deriva del ectodermo formado por la placoda o la placa neural. Nada más con que pongan ectodermo está bien. La Ok. 2. ¿Qué estructuras forman el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo? El prosencéfalo está formado por el telencéfalo, el mesencéfalo por el tectum y el tegmentum, el romboencéfalo por el bulbo, la protuberancia anular y el cerebelo. Bueno, nada más que ahí les falta poner las estructuras anatómicas ya en el paciente recién nacido. Por ejemplo, el telencéfalo, pues son los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Y en el mesencéfalo igual, tienen que poner lo que son los cuerpos geniculados y los cuerpos, los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. La número 3 que ponen ustedes, ¿cuántas neuronas tenemos? Son más de 100,000 millones. No son entre 80 y 100,000, son más de 100,000 millones de neuronas. ¿Continúo? Ok, aquí las estoy viendo, las respuestas. Dice, ¿cuántos hemisferios cerebrales tenemos? 2, obviamente, derecho e izquierdo. ¿Cuáles son las diferencias? El izquierdo es el dominante y es el matemático y tiene que ver con el lenguaje. El derecho con la orientación, la asociación y con lo musical. ¿Qué estructuras unen los hemisferios cerebrales? El cuerpo calloso. ¿Cuáles son los 6 lóbulos cerebrales? Temporal, parietal, occipital, frontal, la ínsula y límbico. Ok. No, el límbico no. Es el cuerpo calloso. ¿Cómo se definen las fisuras cerebrales? No, las fisuras son los surcos que existen entre una porción de tejido cerebral. Está al revés. Vuelvo a insistir. La cisura o surco es la que divide las circunvoluciones, que es una porción de tejido cerebral. ¿Sí? Las circunvoluciones son la porción de tejido cerebral que se encuentra delimitadas por los surcos o cisuras. Hay que cambiar esa respuesta. ¿Cuáles son las fisuras principales? Ok, lóbulo frontal. No, están mal todo esto, ¿eh? Lo de las fisuras, o sea, véanlo en su libro de neuroanatomía. Por ejemplo, en el lóbulo frontal tenemos, obviamente, el límite posterior, que es la fisura central, que va a dividir el frontal del parietal. Pero tenemos un surco precentral, que es perpendicular a esta fisura central. Y después tenemos, antes de ellos, 2 surcos, ¿sí? Que van a estar perpendiculares a la fisura precentral. Se llama surco frontal superior y surco frontal inferior en la parte externa. Y en la parte interna vamos a tener el surco olfatorio, por ejemplo. En la fisura parietal, pues tenemos obviamente la circunvolución postcentral, que es perpendicular a la central, y después tenemos la fisura angular. A nivel temporal tenemos obviamente el borde, que es la fisura lateral o de Silvio, es el borde superior, pero después tenemos perpendiculares a la fisura lateral,
¿sí? Vamos a tener el primera cisura o surco temporal superior, el surco temporal inferior, que va a dividir precisamente el lóbulo temporal en circunvolución temporal superior, media e inferior. Y en el inferior vamos a tener nosotros parte del sistema límbico, las amígdalas temporales. En la cisura, en el lóbulo occipital, tenemos obviamente la cisura calcarina, que es la más importante. Para que chequen bien eso de las cisuras, por favor. Lóbulo frontal, luego después funciones del lóbulo frontal. Lenguaje motor, movilidad de la mirada primaria, movilidad, bueno, es que ya tenías movilidad en el número 2, ahí puedes poner movilidad primaria. Sensibilidad secundaria, control del esfínteres, intelecto, ¿sí? Lóbulo temporal. Ponme la página que sigue. Ahí pones olfacción, visión. A ver, ya se me fue la página. No la veo. Ya. Ok, ya la estoy viendo. Audición, aprendizaje, memoria, conducta, sexualidad, homeostasia y ciclo sueño-vigilia. Se llama ciclo sueño-vigilia. Lóbulo parietal, sensibilidad primaria, movilidad secundaria, orientación, asociación. La orientación es en persona, lugar y espacio. Y saber lo que es superior, lo que es inferior, lo que es anterior, lo que es posterior, lo que es derecho, lo que es izquierdo. El saber cómo se llaman los dedos de la mano. Y el lóbulo occipital, pues la visión principalmente. Los núcleos basales están mal. Los núcleos basales son 3. Núcleo caudado, el núcleo lenticular y el claustro o antemuro. El núcleo lenticular se divide en globo pálido y putamen. Para que quiten todo lo demás, por favor. Lo pones, ¿qué estructuras forman el diencéfalo? Lo que es el tálamo, el epitálamo, el hipotálamo, el subtálamo, la hipófisis, ¿ok? El eje hipotálamo hipofisiario. Quiten eso del nervio óptico. Ya sé que el nervio óptico va a tener cierta relación con el hipotálamo, pero no pongan eso porque no es una estructura propia del diencéfalo. Entonces, vuelvo a repetir, es el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo, la hipófisis, en su porción adenohipófisis y neurohipófisis, nada más. ¿Cómo se divide el tallo cerebral? El mesencéfalo, protuberancia y médula oblongada. Ok. ¿Cuáles son las estructuras relevantes? En el mesencéfalo, los pies de los pedúnculos cerebrales, donde se encuentra la sustancia negra, los tubérculos cuadrigémenos superiores e inferiores. Aquí tienen que ver ustedes los superiores, qué función tienen, los inferiores, qué función tienen. Porque no es la misma para los 4. Entonces hay que poner qué función tienen los tubérculos cuadrigémenos superiores y qué función tienen los tubérculos cuadrigémenos inferiores. La que sigue. Corre la hoja porque no la alcanzo a ver toda. Los cuerpos mamilares, por delante la base, la
protuberancia. Ahí en el mesencéfalo les falta los núcleos del tercero, cuarto y quinto nervios craneales. En la protuberancia y obviamente está bien las estrías transversales, por lo que se llama puente. Y el origen real de los nervios craneales 5, 6 y 7. En la médula oblongada bulbo raquídeo vas a poner también en la protuberancia, en la porción interna vamos a tener también el cuerpo estriado. En la médula oblongada tenemos los núcleos reales del quinto, del 9, del 10, del 11 y del 12 nervios craneales. Y obviamente vamos a tener de manera prominente la vía corticoespinal en su porción de la decusación, así como el lemnisco medio y los fascículos que bajan de la corteza cerebral a la médula espinal o bajan de la médula espinal a la corteza. Todos ellos van a estar en todo el espesor del tallo cerebral, ¿no? A ver, las características del síndrome de hipertensión intracraneal son 3, para que corrijan: cefalea, vómito y papiledema. No es alteraciones de la visión, diplopia, eso no. Alteraciones del nivel de conciencia tampoco. Las características iniciales del síndrome de hipertensión intracraneal son cefalea, vómito y papiledema. La triada de Cushing de hipertensión intracraneal: hipertensión arterial sistémica, bradicardia y alteraciones del patrón respiratorio. No alteraciones respiratorias, son alteraciones del patrón respiratorio. La ley de Kelly-Monroe dice que dentro de la cavidad craneal tenemos 3 elementos: el tejido cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre, la que va a dar como resultado una presión que es de 18 a 20 centímetros de agua. Y la ley de Kelly-Monroe dice que cuando alguno de esos elementos desaparece, tiene que ser suplido por otro de ellos. En relación a esto, el ejemplo es después de un trauma, después de una hemorragia, después de un infarto, después de una resección de un tumor, etcétera, el tejido cerebral se pierde y va a formar lo que se llama una porencefalia y no puede estar lleno de aire. Entonces la parte del tejido cerebral que se perdió es suplida por líquido cefalorraquídeo para mantener la presión constante. Pero también dice la ley de Kelly-Monroe que cuando uno de estos 3 elementos aumenta la presión intracraneal. El ejemplo en relación al aumento del tejido cerebral es los tumores. El ejemplo en el aumento del líquido cefalorraquídeo es la hidrocefalia. Y el aumento de la sangre, pues una hemorragia que puede ser por ruptura de un aneurisma, de una malformación arteriovenosa, por una crisis hipertensiva, por un traumatismo cráneoencefálico, etcétera. Y pues se dice que hay presión intracraneal elevada cuando es de 20 centímetros de agua o más. Características del síndrome de neurona motora superior: disminución o pérdida de la fuerza muscular, que no la pusieron. Cuando está disminuida la fuerza,
en forma parcial hablamos de paresia. Y cuando está perdida la fuerza en forma total, hablamos de plejía. Y obviamente se va a acompañar de hipertonía. La hipertonía va a dar rigidez. Vamos a tener una hiperreflexia generalizada. Dependiendo de si hablamos de los miembros superiores, los reflejos bicipital, tricipital, estilo radial están aumentados. Si hablamos del miembro inferior, vamos a tener hiperreflexia rotulana y aquilea. Y además vamos a tener los signos característicos de Hoffman en el miembro superior y Babinski en el miembro inferior. En la neurona motora inferior, igual, disminución de la fuerza muscular o pérdida de la fuerza muscular. Atrofia, hipotonía, flacidez, fasciculaciones, hiporreflexia o arreflexia de los reflejos miotáticos. Y no hay signo de Hoffman ni signo de Babinski, para que lo corrijan también. Las características del síndrome extrapiramidal. No es hipertrofia, es hipertonía. Hiperreflexia, rigidez, temblores. Parkinson, balismo, Corea. Pase la otra hoja de la característica del síndrome sensitivo superficial. El sensitivo superficial únicamente va a detectar tacto, dolor y temperatura. Corríjanlo. La propiocepción no. La propiocepción es del síndrome sensitivo profundo. Vuelvo a repetir. El síndrome sensitivo superficial nada más es tacto, dolor y temperatura. El síndrome sensitivo profundo es tacto, dolor y temperatura. Y propiocepción. ¿Qué estudiamos en la propiocepción? Posición, peso, vibración, discriminación de 2 puntos y estereognosia. ¿Cuáles son las características del síndrome cerebeloso? Hipotonía, hiporreflexia, ataxia, apraxia, marcha táxica, vértigo, nistagmus, dismetría, adiadococinesia, disartria. ¿Qué otras más? Eran 28, me habían dicho, ¿no? Pues yo creo que anoté todas y son Bueno, todas las que tengo anotadas, doctor. Bueno, hay que corregir eso que les dije. Les voy a dictar otras preguntas. Escriban. Número 1.
Describa el origen real de los nervios craneales. La que sigue. Describa qué nervios craneales son motores, sensitivos y mixtos. La siguiente. Describa los dermatomas, los miotomos y los reflejos de estiramiento muscular del plexo braquial y del plexo lumbosacro. La siguiente, describa cómo está formado el círculo de Willis y qué estructuras del sistema nervioso irriga cada una de sus arterias. La siguiente. Describa cuáles son los 5 puntos de la exploración neurológica en el paciente consciente. Y hasta aquí le dejamos el día de hoy. Nos vemos mañana. Dios mediante. Mañana les voy a dar algo de lo que es la médula espinal para que la lean. Las vías ascendentes, descendentes, cómo se relacionan los segmentos medulares con los cuerpos vertebrales y las alteraciones congénitas de la columna más comunes. Tengan buena tarde. Nos vemos, doctor. Gracias. Nos vemos.